ser la mejor presidente de Colombia. Es eso, no me basta con llegar al cargo, me basta con hacer lo mejor que pueda de mí, dar lo mejor. Ver casos de personas que no van a recuperar su ahorro, no van a tener sus saldos porque el gobierno se los confisca, porque el gobierno se los roba, se queda con ellos. Es una injusticia. ¿Y eso qué significa? Que uno como joven pues dice, pues si esto es lo único que escucho, pues está bien, de las cargas que uno tiene como joven. Porque es que la política es bastante espantosa. Es muy densa. ¿Eso qué significa? Un sesgo gigante que solamente nos hacen leer ideas de izquierda. Claro, cuando yo vi eso, a mí se me subió la rabia a la cabeza, la indignación, y escribí una columna. Hola, muchas gracias por estar de nuevo en un episodio de Colombia Futura. Hoy tengo a una persona muy especial que ha ganado una enorme relevancia en las redes sociales, entre otras cosas porque es muy joven. Ha hecho una batalla muy sobresaliente en el campo de las pensiones, en contra de la reforma pensional. Les hablo de mi amiga Jerome Zanabria. Hola, Jero, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿De cuánto no te veo, Julio? ¿Qué más, Jero? ¿Cómo has estado? Muy bien. Me parecía muy chévere que pudieras acompañarme en este podcast. Lo había pensado desde que lo comencé hace ya algunas semanas, porque pues es un podcast que se llama Colombia Futura. Y pues si alguien tiene futuro son los jóvenes y personas de tu generación. Voy a hablar como viejito, yo no soy tan viejito, pero de todas maneras tú tienes 19 años y tienes un gran futuro por delante en muchos temas y muchos nos preguntamos hasta dónde vas a llegar, seguramente hasta muy lejos, pero te quería preguntar precisamente por las personas, si hiciéramos como un ejercicio de descripción de las personas que tienen más o menos tu edad, ¿cuál sería tu evaluación? ¿Cuál sería tu visión sobre esas características generacionales? Yo creo que, bueno, primero, Julio, gracias por la invitación. Yo estoy aquí muy feliz. ¿Por aquí? Con los de mi edad es difícil, Julio, porque depende. Entonces, por ejemplo, el grupo de jóvenes de mi universidad, que son un grupo, digo yo, de jóvenes con privilegio, digamos, estudian en la Universidad del Rosario y viven en regiones, pero están ahorita en Bogotá. ¿Cuánto vale un semestre en el Rosario? 25 millones de jurisprudencia. Pero mis amigas estudian 2 carreras, entonces no solo les vale 25 millones, son mucho dinero. Las dos cosas de estar en Bogotá. Claro, porque no son de acá, mejor dicho, mucho dinero. Son personas muy pilas, muy preocupadas por el país, muy atentas por lo que pasa con la realidad nacional, pero son un grupo muy pequeño. ¿Por qué? Porque entonces ahora cuando yo hago el contraste con el vecino de mi apartamento del frente, que es una realidad muy diferente a la de mis amigas de la universidad, digamos, es un joven de estrato 2 en Bogotá, seguramente es una persona a la que no le interesa como quién es el presidente o qué decisiones políticas se están tomando, sino más bien está preocupado en sí mismo, en sus cosas. Y creo yo que este es el común denominador de mi generación, más bien son poco los jóvenes como preocupados por la Colombia futura, más bien son muchos los que dicen eso se resolverá después. Sí, claro. Entonces no es, digamos, no, yo veo mucho gente que dice, los jóvenes están tomando el país y los jóvenes son el futuro, y digo, no hay tan buen futuro porque por lo menos 90% de mi generación no tiene ni idea políticamente dónde está parado, en qué situación está el país. Bueno, también uno podría decir lo mismo un poco de las generaciones pasadas. Claro. ¿Sabes? La juventud, pues es una etapa poquito, digamos, egoísta de la vida, de que con razón está uno construyendo No, yo no su les digo. identidad, su personalidad. Y seguramente estos jóvenes que hoy están así aislados o que no les interesa lo que pasa en el mundo, poco a poco se van a ir insertando como en la vida adulta y eso les va a traer otras preocupaciones y otros intereses a la cabeza, ¿no? Sí, seguramente, igual yo no los juzgo porque a mí me encantaría ser así. O sea, a mí me encantaría no preocuparme por las cosas que me preocupo, sí. Creo que uno se carga de los problemas, de las situaciones se carga de eso y digo, hombre, tenía yo 18 años cuando empecé a cargarme con estas cosas, seguramente a los 18 podría estar haciendo cosas mucho más divertidas que estar preocupándome por las pensiones, por ejemplo. Sí, sí, quizá jóvenes que no estén preocupados por la política hoy, pero están pues desarrollando su talento y sus capacidades en otras áreas, Exacto. en la tecnología, bueno, en el arte, en tantas otras cosas. Hay otra, yo no sé si es un cliché o es una realidad, bueno, no creo que sea un cliché, eso está soportado en datos, que los jóvenes tienen una tendencia grande hacia las ideas de izquierda. Bueno, yo en mi caso personal es ese precisamente.
y yo creo que hay muchas razones, pero ¿cuál dirías tú que es la razón por la que estas ideas, digamos las ideas marxistas, socialistas o progresistas, como queramos llamarles, ¿no? El tema de la justicia social y todas estas cosas sean tan atractivas para jóvenes de tu edad? Es porque la izquierda enamora y la derecha no. Entonces la izquierda tiene todo un ámbito fuera de lo político o de las ideas políticas que generan amor para los jóvenes. Por ejemplo, la música. La música, que es algo muy usual para un joven, decir, no, estoy triste, voy a poner mi radio, mi música, me pongo a escuchar música, y tú te encuentras que el 50% de los artistas son abiertamente de izquierda y proliferan música, o sea, ideas de izquierda, tanto así que a mí me encanta la música de izquierda, y eso es muy bonito porque enamora. Entonces, por ejemplo, Protesta, sí, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Pablo, ese tipo de música es muy chévere escucharlo porque es como, es enamorar. Y además, no solo la música, sino que se tomaron toda la cultura, son muy inteligentes, porque los poemas, entonces tú abres un libro, por ejemplo, de Mario Benedetti, que es muy romántico, muy hermoso, pero te pasas la página y hay una oda al Che Guevara. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, a los jóvenes nos han llegado, y creo yo que la izquierda nos tiene una ventaja a los que no somos de izquierda, una ventaja gigante, y es la cultura. Tomaron la música, tomaron la poesía, las series de televisión, los cantantes, mejor dicho, es chévere, es cool ser de izquierda. Yo creo que ya luego uno crece y se desenamora, pero O a veces no. o a veces no, sí, bueno, a veces no, pero la música para mí es muy importante. Es decir, si otras circunstancias de mi vida no pasarían, seguramente yo sería de izquierda por escuchar Silvio y esas cosas. Eso es casi una ventaja, digamos, estética. Y yo he escuchado a Milei que habla de que somos superiores estéticamente, éticamente. Yo no estoy tan seguro de eso, no creo tanto en eso, otras cosas por lo que dicen, ¿no? Ellos han construido como una estética de rebeldía, de frescura, que no, por ejemplo, el Che Guevara, pues que es un personaje pues, de hace tantas décadas y todavía, digamos, sigue siendo un icono juvenil. Y lo va a seguir siendo. Más si siguen existiendo camisetas con la cara del Che y ese tipo de cosas. Y más si en los colegios se siguen enseñando ideas marxistas. Ahí sí que toda la vida va a ser bien visto el Che. Bueno, ahí me das pie para que conversemos acerca de, a ver si ahorita regresamos al tema de tu generación, que me parece, pues, como muy interesante tu visión acerca de la gente de tus contemporáneos. Pero tú arrancaste hace, no sé cuánto, algunas semanas, meses ya, con un estribillo y un eslogan que es menos Marx, más Hayek. Cuéntame, cuéntame un poco y cuéntale, por supuesto, a quienes nos escuchan, por qué hay que leer menos a Marx y más a Hayek. Todo esto surgió por una clase en la universidad. Yo estoy estudiando historia también, no solo derecho, sino también historia. Y en una clase que se llama Fundamentos de las Ciencias Sociales, entré yo a la primera clase, pues eso fue en enero, febrero, o sea, ya ha pasado tiempo. Y lo primero que yo veo es que el sílabus del curso es puro Marx, solo Marx. Yo dije, Dios mío, bueno, estoy estudiando historia, usualmente dicen que las escuelas de ciencias humanas son de izquierda, bueno, listo, me aguanto. Una clase, dos clases, yo ya estaba desesperada y yo dije, ¿será que yo estoy exagerando? Entonces me traje una de mis amigas de derecho a mi clase de historia. Y vio esa clase, mejor dicho, pues fundamentos marxistas por ejemplo, que la herencia está mal, bueno, cosas así que no sé cómo, pero ¿dónde tiene la cabeza esta gente? Cuando ella vio eso, dijo, uy, no, esto está mal, y yo dije, bueno, tal vez yo no estoy exagerando. Y me transporté a 2 años atrás, cuando estaba en el colegio. Que en el colegio, cuando yo estaba en noveno más o menos, tuve un profesor que era guerrillero de sociales. O pues por lo menos era muy afín a las ideas de la guerrilla porque cantaba música de la guerrilla en las clases. Eso se supo después, pero bueno, este señor nos enseñaba sociales y nos hablaba de capitalismo, o el curso era sobre capitalismo, uno de los trimestres, y nos puso a leer solo a Marx. No leímos a Adam Smith, no leímos nada para entender qué era el capitalismo desde los padres del capitalismo, sino qué es el capitalismo desde Marx. ¿Eso qué significa? Un sesgo gigante que solamente nos hacen leer ideas de izquierda. Claro, cuando yo vi eso, a mí se me subió la rabia a la cabeza, la indignación, y escribí una columna. Y en esa columna, que se llamaba Menos Marx, más Hayek, yo relataba cómo en las aulas de clase están enseñando solo ideas marxistas o solo ideas afines a la izquierda y nada de las ideas liberales o de este lado. Hay poca pluralidad.
muy poca pluralidad, por no decir que nula pluralidad. ¿Y eso qué significa? Que uno como joven pues dice, pues si esto es lo único que escucho, está bien, es en lo que creo. Y no solamente me pasó en el colegio, que era un colegio pues estrato 2, San Cristóbal Sur, al lado de mi casa, sino que me pasa en la Universidad del Rosario. O sea, esto no es algo de estratos, esto es general en la educación. Yo saqué eso de menos Marx, más Hayek, y bueno, el por qué más Hayek. Hayek para mí, que aquí está en el celular, no sé si se alcanza a enfocar más Hayek, pero para mí Hayek es el pensador de mi vida. Cuando yo me hice libertaria, cuando tenía 14, después de leer algunas cosas, empecé a leer a Hayek y llegó un gato a mi vida, a mi gatico, y le puse Hayek, hoy ya tiene 5 años, mi bebé. Hayek es para mí todo. Y nunca me han puesto a leer a Hayek ni en el colegio ni en la universidad. Bueno, ahorita sí, pero a raíz de esa campaña. Pero Julio, tú le preguntas a un joven, ¿quién es Hayek? ¿Quién es Marx? Ahí ya empiezas a ver cuál es la pluralidad que hay en las clases. Nula. Sí, claro, ¿no? La mayoría, la enorme mayoría de las personas, pues no van a leer ni a Marx ni a Hayek, ¿no? Total. Y leen muy poco, pero de alguna manera, digamos, la narrativa que reciben de sus profesores en el bachillerato, en el colegio, son derivaciones de, digamos, o influencias de pensadores importantes y de manera muy central Karl Marx, ¿no? Entonces no solamente sí que te pongan a leer El Capital, ¿no? Que es un texto muy difícil, Desde el manifiesto. sino también como los autores marxistas o las interpretaciones. Me acuerdo mucho pues de un libro que sí me pusieron a leer en el colegio que era Las Venas Abiertas. De América Latina. Sí, yo diría no solamente que lean a Marx en el aula o en el currículo pues de las materias del bachillerato de la universidad, sino que otros autores que son pensadores marxistas o afines, pues monopolizan la forma o monopolizan el currículo de los contenidos que ven los estudiantes, ¿no? Sobre todo en el aula, pero hubo algunas personas en redes sociales, pues digamos, creo que el más insistente con el tema lo he visto machacando, incluso ya ha pasado varios meses después. Y sigue. Y sigue trinando sobre menos Marx, más Hayek, es Andrés Mejía Bernaut, que es, digamos, un filósofo y un opinador pues, relevante en las redes sociales, que tiene podcast y bueno. Eh, ¿Qué opinas de la crítica que te hace él? Porque, pues, a grosso modo, él dice, no es que tenemos que dejar de leer a Marx, sino que de leer mucho a todos los autores, ¿no? No como esa, digamos que siento que él Me descontextualiza, siento yo. bueno, y lo que dice es que tú tienes una posición un poco radical, ¿no? Y que invitas a que no leamos a Marx. ¿Qué opinas de lo que dice él? Bueno, pues yo creo que me descontextualiza y creo que justo se lo dije a él en varias ocasiones y pues por eso lo voy a decir aquí. Siento que él no leyó lo que está criticando. La columna, que es la raíz de todo esto, una columna que te demoras 2 minutos leyéndola, Julio, o sea, pues es muy rápido, 5 párrafos. Al final, en el último párrafo dice tal cual, no pretendo que se deje de leer a Marx, sino que en cambio se incluyan autores liberales como Hayek. Sí. Yo creo que en eso se resume mi pretensión con menos Marx más Hayek. Él dice entonces, no sé, me tergiversa, no sé cómo llamarlo, tampoco quiero sonar, digamos, muy radical, pero él dice que yo digo que hay que dejar de leer a Marx y eso nunca ha sido así. Yo digo que hay que leer menos Marx, no cero Marx. Eso se llamaría un muñeco de paja, ¿no? Exacto. O sea, cambia el argumento. Me cambia el argumento. Entonces, bueno, por ese lado ya yo creo el argumento que él se inventa. caricaturizado. Exacto. Entonces ya por ese lado creo que está muy descontextualizado. Y por el otro lado de lo que él dice, no, es que hay que leer más de ambos. Sí. Yo digo, hombre, maravilloso si uno pudiera leer más de ambos, pero es que estamos hablando de un contexto de colegio y de universidad, no de la vida. Si tú en tu vida, Julio, quieres dedicarte a leer a Marx y dedicarte a leer a Hayek, estupendo. Pero es que un joven de colegio al que lo ponen a leer a Marx para hacerle un examen a las 3 semanas, seguramente no va a tener tiempo para ponerse a leer. Ay, que yo quiero leer también la contraparte. Ni siquiera el interés, ni siquiera sabe que existirá una contraparte. Y en la universidad lo mismo. Y aquí yo saco uno de los argumentos principales austriacos y es justamente para defender esa postura, y es que el tiempo no es eterno, es un recurso limitado.
Y entonces hay que decirle a Andrés Mejía, pues como también se lo puse yo en algunos trinos, que si tú tienes un tiempo limitado, tú no lo puedes desaprovechar haciendo cosas que seguramente no te van a enriquecer, como ponerte a leer todas las obras de Marx, cuando sabes que no, que es una fantasía, digamos, que no tiene sentido. Entonces, bueno, por ese lado, pero pues yo siento que él me descontextualizó, yo le respondí en varias ocasiones a él y a otras personas que con él intentaron tergiversarlo en X y lastimosamente él nunca leyó la columna de 2 minutos que tanto criticó. Yo siento que hay una manera de, digamos, ganar prestigio intelectual, que es buscar posicionarse en la mitad entre dos argumentos. Claro. Sí, que es un poco fingir o mostrarse ponderado. En ocasiones esto tiene sentido, ¿no? Pero hay otras ocasiones en donde no tiene sentido. Entonces, mostrarse ponderado manipulando un argumento de una persona para mostrarlo como extremo, que sería casi prohibamos Marx. Que yo nunca dije eso. O quememos los libros de Marx. Y versus los que únicamente leen a Marx. Vamos a mostrar una posición ponderada a la mitad, pues es una manera de elevarse, digamos, en términos de prestigio, de ganar Claro. autoridad, aunque sea, digamos, manipulando un argumento de otra persona. Ojalá me gustaría escuchar un argumento de parte de Andrés o de alguna de las personas que hacen esa crítica, entendiendo o partiendo de la base en que yo digo que no hay que dejar de leer a Marx. A mí lo que me parece fascinante más allá de eso es que, pues en una red social como Twitter, ¿no? En donde la calidad de la conversación es tan precaria, donde hay memes burlándose de Miguel Uribe, por ejemplo, del atentado de Miguel Uribe, y son virales y tienen miles de likes. Bueno, entonces tenemos a un presidente pues, que tiene un nivel tan bajo de acusar recurrentemente de ser criminales a sus contradictores, pues que la conversación, así sea por un momento, sea sobre si leemos a Marx o leemos a Hayek, más allá de que si estamos o no de acuerdo, pues ya solo que exista esa conversación es un buen aporte, ¿no? Sí. Es interesante que ojalá sobre eso fueran todas las discusiones que tenemos. Duró en tendencia en X 3 días seguidos, el Hayek Marx duró en tendencia, o sea, estuvo bien. Obviamente mucha gente diciendo no hay que leer un solo Marx. Bueno, léalo. Su ético. Es que esas salidas están fuertes. Ay, no hay que leerse. Gente diciendo que hay que leer solo a Marx. Bueno, pues ellos verán que leen, pero se estuvo hablando de ese tema, estuvo bien. Incluso Petro me dijo tonta, no sé si lo viste. Sí, claro. O sea, hasta Petro reaccionó. Y si, bueno, y si Petro me dice tonta, yo me siento bien. Pues yo creo que es la primera vez en la historia de Colombia donde Hayek hace parte de la conversación cotidiana. Ay, qué alegría, eso a mí me llenó el alma. Que es viral. Bueno, otra pelea, porque, bueno, has estado, o puedo decir, hemos estado, porque muchos de los que nos escuchan sabrán, otros quizá no. Nosotros, a propósito del trámite de la reforma pensional, conformamos un colectivo digital, digamos, que se llamó No con mi ahorro. Se llama. Ya ahorita explicamos un poquito más, pero bueno, digamos que se llama No con mi ahorro. Y ahí entramos en una polémica con varios opinadores y sobre todo un medio de comunicación que es Colcheck, que pues básicamente desacreditó todos nuestros argumentos y digamos nos calificó como productores de fake news. Qué barbaridad. Bueno, cuéntame un poco sobre eso. Qué barbaridad, Julio. Eso es para mí, yo creo que una de las peleas más duras, grandes y con fondo que hemos tenido, porque en No con mi ahorro lo que nosotros hacemos es mostrar a la gente por qué la reforma pensional es una confiscación. Y usamos 1000 argumentos diferentes para mostrar con 1000 ejemplos de todas las formas posibles. Y cuando ya estaba poniéndose en la conversación que era una confiscación, sale un artículo de Colombia Check el 12 de junio de 2024. Es que me acuerdo. ¿Te acuerdas? Es que me acuerdo, claro. Un año largo. Hace un año largo, sí. 12 de junio de 2024, en el que dice: campaña de No con mi ahorro desinforma en 6 puntos sobre la reforma pensional. Fue el primer artículo que nos sacaron. Y entonces, en resumen, en ese artículo ellos dicen que no es una confiscación porque el texto no dice, o que no es una expropiación porque el texto no dice se expropiará.
Sí, argumentos de ese tipo. Pues, Dios mío, o sea, Y porque le preguntaron a 5 o 6 expertos que eran los más ácidos detractores de nuestra visión sobre la reforma. totalmente. Expertos que uno de ellos ayuda a escribir la reforma pensional, el otro Trabajó en el Ministerio de Hacienda. trabajó en el Ministerio de Hacienda, otro trabajó en el Ministerio del Trabajo, mejor dicho. Sí. Son personas que tú te metes a su perfil en redes y escribes nuestros arrobas en Twitter y nos han insultado, incluso con groserías. Sí, así. Y a ellas son las fuentes de Kolchak. Kolchak no quiso preguntarle a nadie que estuviera de este lado, como tener amplias fuentes. No lo hicieron así. Entonces está bien. No sé si eso esté bien visto en el periodismo, pero yo creo que no. Yo creo que no. Pero bueno, eso fue digamos, decirnos a nosotros que lo que decíamos era una mentira, pero basándola en argumentos falsos, Julio. ¿Y por qué? Te preguntarás, ¿por qué falsos? Imagínense que uno de los argumentos que ellos usaban es que decían que esto del pilar semicontributivo, que son esas rentas vitalicias, ellos decían que no, que igual el dinero se heredaba. Que hay una parte tal cual en el artículo que dice que es falso que se va a quitar la heredabilidad. Un año después, el Ministerio del Trabajo nos ha confirmado no con mi ahorro por medio de un derecho de petición que cuando el afiliado que esté recibiendo esa renta vitalicia, que ya de por sí eso ya es un robo, cuando esté recibiendo esa renta vitalicia y se muera, esa renta vitalicia no se hereda, sino que se la queda el Fondo de Solidaridad Pensional para subsidiar otras pensiones. ¿Eso cómo se llama? Eso es un doble robo. Entonces, a mí me encantaría pues, que Kolchak en este momento, que ya ha pasado un año desde que dijeron que era falso eso, revisaran el texto oficial que ahora sacó el Ministerio del Trabajo y digan, oiga, nos equivocamos. Obviamente no va a pasar, pero pues... Sí, yo creo que uno de los, no fue solamente Kolchak, en realidad gran parte del periodismo y de la opinión pública en Colombia no considera y no consideró, incluso de Y nunca va a considerar. muchos expertos en temas económicos y pensionales, no consideró la reforma pensional una expropiación. Yo creo que el error de Kolchak fue confundir lo que es una opinión política, una opinión, digamos, de valoración política de un asunto complejo como las pensiones, un asunto de blanco y negro, ¿no? Y bueno, ellos tienen sus sesgos ideológicos, por supuesto, entonces están calificando, digamos, una visión de ideas que ellos no comparten como verdadero o falso, y yo creo que ese terreno ahí es Sí, como fangoso. de acuerdo. Pero al final de cuentas, podríamos decir, te voy a hacer una pregunta, digamos que también me involucra a mí, pero a ver cuál es tu visión. A final de cuentas, la reforma pensional pasó de una manera, pues bastante, se matizó algunas cosas menores, pero en lo fundamental pasó la reforma pensional que había propuesto Gustavo Petro en campaña y contra la que estuvimos discutiendo y argumentando durante muchos meses. Años. Eso es una frustración, lo sientes como una derrota, como que los argumentos que expusiste, iría yo que expusiste tú con más vehemencia y con más éxito que ninguna otra persona en el país, porque me cuesta como ver algún otro detractor tan visible en la reforma pensional que tú lo sientes como una derrota, fue Sin duda alguna. Me va a poner a llorar. Sin duda alguna, Julio, cuando hablábamos al inicio de esas cargas, de las Sí. cargas que uno tiene como joven, para mí una carga es la reforma pensional, porque yo no lo tomé como un tema político, ni como, ay, voy a hacer un video sobre algo de esto, sino yo lo tomé personal. Para mí la pelea con la reforma pensional es del corazón, es algo mío. Y lo tomé muy personal porque la razón, digamos, principal por la que yo empecé a hablar de pensiones es algo que me hubiera perjudicado a mi papá directamente. Sí, si la reforma le hubiera aplicado a él no le hubieran dado su devolución de saldos, por ende yo no estaría estudiando en la Universidad del Rosario, por ende él no tendría con qué vivir. Si le hubieran robado su ahorro, si él le hubiera aplicado esto. Como yo entendí eso cuando estaba en 10º, 11 en el colegio y lo tomé tan personal, yo di esta lucha y la sigo dando, aunque ya parece como que una causa perdida, la sigo dando porque para mí es algo muy personal. Y entonces ver casos de personas que no van a recuperar su ahorro, no van a tener sus saldos porque el gobierno se los confisca, porque el gobierno se los roba, se queda con ellos, es una injusticia. Y no es hablarlo en términos económicos o en términos ni siquiera legales. Es decir, ¿a usted le parece justo que a alguien que ahorró toda su vida le quiten su plata para que se la quede el Estado? Yo creo que eso no es justo. Creo que eso no está bien. Y por eso yo me cargué
con esas cosas, lo de la demanda, bueno, como que fue tanto Sí. tanto esfuerzo, tanto amor por las pensiones o por, digamos, por el ahorro, más que todo, por el ahorro de la gente y saber que perdimos es dolor. ¿Y te sentiste sola en esa, Sí, en claro. esa discusión? Sí, no lo voy a hablar como yo, sino como no con mi ahorro. Nosotros tres estuvimos muy solos, completamente solos, porque a nosotros siempre nos dicen que somos pagos de los fondos privados. Muéstrenme cuándo los fondos privados se pusieron a la reforma pensional de forma vehemente y pública. Nunca. Muéstrenme cuándo los gremios, no solo los fondos, cualquier gremio se opuso a la reforma pensional de forma vehemente y pública. Nunca. No. Sí, A excep- no fue una posición. todo el mundo era tibio, todo el mundo Batizado. siempre decían los puntos a favor, buenos y malos de la reforma. Buenos y malos, ¿cómo le vas a sacar algo bueno a un robo? Éramos las únicas 3 personas en Colombia, Mateo Amaya, Julio César Iglesias y Jerome Sanabria, los 3 ahí haciendo El videos. ladrón entró a mi casa por la noche, se robó el televisor y se robó el celular, Pero lo bueno, lo bueno es que no nos mató. Algo de ese horror. o no nos o se despidió cuando se iba saliendo. Una cosa así. es algo así. Qué horror. Sí. Entonces, sin duda estuvimos solos y pues solos más allá Ese equilibrio es un poco lo que hablábamos ahora, ¿no? de crear un extremo. Una moderación que tiene como objetivo la opinión pública y mostrarse moderados y constructivos, aunque no sea, digamos, rigurosa intelectualmente, ni defienda valores de fondo, sino que es muy superficial. Soy equilibrado, hay cosas buenas, hay cosas malas, yo estoy en la mitad, ¿no? Como la falacia de la moderación. Sí, eso es un Un punto medio. cómo le sacas algo bueno a un robo? Entonces, más allá de que luego los propios afiliados se empezaron a dar cuenta de su situación y que fue que conformamos el grupo con todos los 13.000 que firmaron la demanda, porque conseguimos 13.000 firmas de gente que está afectada con la reforma pensional para nuestra demanda. Más allá de eso, no hubo otra voz en la opinión pública, Julio. Sí. Y bueno, eso sí debo decir, en el Congreso hubo solo Bueno, hay 2 excepciones. personas. Hay excepciones. Digo yo, claro. Hay Pero excepciones, está por ejemplo el Instituto de Ciencia Política, claro. algunas Pero Julio, Libertang, hay organizaciones. Pero más allá de eso pienso yo, ¿qué académicos, qué representantes a la Cámara? Andrés Forero. Uno. No sé más. No se me viene otro nombre a la cabeza de alguien que se haya opuesto vehementemente. Senadores, Paloma Valencia. ¿Quién más? Otros que decían, sí, la reforma es mala, pero que se lo hayan tomado como bandera de defender el ahorro de los que afiliados. hayan entendido. Que lo hayan entendido. 2, los que le acabo de mencionar. En cambio, cuando reforma laboral, ¿cuántos gremios hablaron con...? En cambio, Julio, con la reforma laboral, ¿cuántos gremios salieron a hablar en contra de la reforma laboral? ¿Cuántas organizaciones? Pero con la pensional todo el mundo decía, es lo menos peor. Es lo menos peor, por Dios. Eso para mí es una ofensa, o sea, yo me lo tomo personal. Es como que lo menos peor, están robando a la gente de frente y lo menos peor. Y va aparte robando a mi generación del futuro de pensionarnos y es lo menos peor. Ay, Dios. Dios. Ay, Jerón. ¿Y cuál es el futuro de esta pelea? ¿Crees que llega hasta ahí? Que digamos, esa ímpetu confiscatorio, expropiatorio de este gobierno y bueno, de futuros gobiernos, porque hay que decir, por ejemplo, que la propuesta pensional de Sergio Fajardo Es bastante similar. era básicamente la misma. Sí. ¿Cuál dirías que es el futuro de este proceso, ¿no? de esta discusión? ¿Será que hasta aquí va a llegar el gobierno o futuros gobiernos van a llegar hasta aquí, digamos, en afectaciones hasta a la propiedad privada? ¿O hay nuevas iniciativas formándose que amenazan con reducir todavía más la libertad? Sin duda alguna, yo creo que hay bastante de esas iniciativas. Nada más, por ejemplo, veámoslo, las reformas de Petro. Todas las reformas de Petro lo que buscan hacer es acabar con el privado. Pero acabar con el privado ni siquiera uno no debería decir como, no, es malo porque acaba las empresas. No, es malo porque nos acaba a nosotros, los usuarios, afiliados, lo que sea, la libertad de elección. Entonces, listo, en pensiones, en salud lo que querían hacer, en trabajo. Ahorita, Julio, hay una cosa muy grave de la que ya pues yo he empezado a hablar también en redes sociales, que es el tema de las tierras. Ahí pasa algo muy grave y es que va a pasar lo mismo que la reforma pensional. Lo canto en este momento, que cuando uno dice que es una confiscación, que le digan a la gente qué hacer con su tierra, con sus predios, van a decir, no es una confiscación porque es que la tierra sigue siendo tuya en el papel. Y sí, es cierto que la tierra sigue siendo mía en el papel, pero con los lineamientos, por ejemplo, ambientales que están sacando,
digamos, las figuras que están sacando con eso, puede que siga siendo mía, pero ya no puedo disponer de ella libremente. ¿Es mía? Sí. ¿Realmente es mía? Sí. No es mía. Y así con todos los temas. Pero entonces, para volver al tema pensional, Julio, yo creo que si no contamos con la suerte de que Petro salga o gente cercana a él se vaya del poder, creo que en muy pocos años vamos a ver una reforma ahí sí idéntica a la del 2008 en Argentina, que va a ser tal cual el stock, lo cogen y se lo llevan de una vez, no van a esperar a que la gente cumpla la edad, que es lo que están diciendo ahorita, sino que se lo cogen de una vez. Sobre todo porque que una de las bondades de la propiedad privada es poner límite a los políticos. Con esta reforma lo que logras es desmovilizar la oposición para que vayan por el stock. Si hay una segunda reforma que haga eso que dices, digamos, sencillamente usar el stock en medio de una crisis fiscal o cualquier escenario que no estaba muy lejos de eso, pues ¿cuáles son los incentivos para que haya otro movimiento similar a No con mi ahorro? Que, digamos, fue muy minoritario, hay que decirlo, pero ¿quién va a salir a defender una propiedad que en todo caso ya no es Ya no es tuya? nuestra, exacto. No, no va a haber dolientes de la propiedad, ¿no? Ese es uno de los aspectos como escondidos, pero que, a ver, si van por el stock, ¿qué importa? Si igual me lo van a... Si nos lo van a quitar cuando cumpliéramos la edad pensional. No es tuya ya esa plata, digamos, ¿no? Exacto. Si la expectativa es certera de que te la van a quitar y que no la vas a poder disponer dentro de 20 años, pues el presente tampoco es tuya en realidad, ¿no? Entonces, Es Julio como una analogía que conversábamos hace un par de días de la rana, de cómo se cocina una rana. sí. Cuando tú cocinas una rana tienes que subirle la temperatura de a poquito, la vas haciendo más caliente y la rana no se da cuenta. Eso es lo que nos está pasando a nosotros. Cuando el agua ya está hirviendo, que nos quiten el stock, la rana ya no tiene nada más que hacer, se murió. La cocinaron. A nosotros no nos han subido un poquito, ya nos han subido un montón y nos dimos cuenta 3 personas y 2 grupos más. O sea, pero menos del 1% de los colombianos se dieron cuenta de eso. Hay tantas iniciativas que deterioran la propiedad privada que... Y es con todos los temas, Julio. Es, mejor dicho, yo no veo ningún futuro muy, para hablar de Colombia futura, Sí. yo no veo ningún futuro muy favorable a la propiedad privada. Y para mí, que la propiedad es la base, pues significa que no veo un muy buen futuro para el Lo que país. pasa y creo es que cuando uno habla de propiedad privada parece que estuviera hablando de los derechos y así, digamos, incluso en la literatura, en la opinión, esa es la manera de verlo, que la propiedad privada es un principio, es un derecho que principalmente atañe a los que tienen mucha propiedad, a los ricos. En los ricos, qué horror. Pero paradójicamente es al revés. ¿Cómo explicarle a la gente, a los jóvenes, que la propiedad privada es fundamental y es importante para los ricos, pero sobre todo para los que no tienen o que tienen muy poco? Yo, volviendo, digamos, al tema pensional, que creo que es la forma más sencilla de explicarlo, y es que la reforma perjudica sobre todo al pobre porque ya no lo deja ahorrar. Entonces, antes el pobre, la clase media, digamos, tenía la posibilidad de elegir qué hacer con su plata de que se iba a pensión, ahorrarla y con ello ganar unos rendimientos y que siguiera siendo suya. El rico, listo, cotizará pensión, pero además él tiene la posibilidad de inversiones en el exterior, de comprar acciones, de comprar Bitcoin, de propiedad, cosa que un pobre no, pues cuando un pobre puede hacer eso. La posibilidad que tenía el pobre de tener su propiedad era ahorrando. Ahora con la reforma le dicen, no, no señores, que usted ya no va a ahorrar. Usted lo vamos a mandar directo a una pirámide, donde por supuesto que no hay ahorro, y si no hay ahorro, pues no es suyo. ¿Y qué va a hacer esa persona que gana un salario mínimo? ¿Cómo va a sacar algo más de ese salario mínimo para ponerse a comprar acciones? Pues eso no es posible. Entonces, a esa persona, al más pobre, es al que le están quitando la posibilidad de tener su propiedad. Sí, bueno, termina siendo convertido en otro impuesto más la cotización a pensiones. Tal cual. Básicamente es un impuesto más. Cambiando un poco, regresándonos al tema de tu generación y digamos, a tu tema un poco más de tu proyecto personal. De una de las primeras veces que me acuerdo haber sabido de tu existencia, si no estoy mal, es una entrevista que te hicieron en El Tiempo y tú decías que tu sueño era ser presidente de la República. Ahí tenías, yo creo que 16 o 17 por ahí. 16. Y yo leí eso y dije, "Ay, esta niña tan arrogante". ¿En serio? Sí, como, bueno, son sueños un poco de infantiles, pensé yo en ese momento, te lo digo, pues honestamente.
obviamente después de conocerte, de escucharte y de ver tu capacidad de explicar asuntos a la opinión pública, ahora creo que no es digamos, no es una fantasía, sino que eres una de las líderes de tu generación con mayor proyección hoy y no es para nada, pero para nada descabellado que llegues muy, muy lejos. ¿Todavía tienes ese sueño de ser Sí, presidente de Colombia? me encantaría, Julio, pues es un sueño que yo tengo desde que tengo 13 años. O sea, viene desde hace mucho. Pues yo estaba en el colegio y yo decía en el colegio, yo voy a ser presidente y todo el mundo se reía. Y los profesores se reían, y era como, bro, no vas a ser presidente, todo el mundo dice que vas a ser presidente. Sí. Pero yo siempre he creído que lo voy a lograr. Pero es que yo no, mi sueño no es ser presidente, mi sueño es ser la mejor presidente de Colombia. Es eso, no, no me basta con llegar al cargo, me basta con hacer lo mejor que pueda y dar lo mejor. Yo creo que es posible, sin embargo, es que ya, no con mi ahorro, que hemos dado luchas muy políticas, me he dado cuenta que el mundo político es bien espantoso. Espantoso creo que es la palabra. Para ti, fíjate lo curioso es que para alguien es un sueño, como para ti ser presidente de la República, para mí sería la peor pesadilla. Me cuesta entender, Jerome, porque alguien quiere ser presidente, me parece terrible, pero bueno, Sí. No, lo entiendo. Y entiendo por qué te parece terrible, porque es que la política es bastante espantosa. es muy densa. Y tú no tienes vida privada o te inventan cosas o te atacan y eso que ni tú y yo ni nadie pues de los cercanos son políticos, digamos, Briseño. Pero más allá de nosotros no somos políticos y todos estamos ya viviendo cosas muy densas. Entonces digo yo, si es así, que no somos políticos, ¿cómo será si uno llega a serlo? Duro. Y otra cosa es que sí, a mí me encantaría ser presidente, pero antes de eso me gustaría, o sea, hacer un montón de sueños más que tengo yo en el sector privado, digamos que tienen que ver con mi carrera, que sueños que me he dado cuenta en el último tiempo. A mí me gusta mucho el derecho laboral. Lo que tú dices que te parece muy raro que me guste el derecho laboral, me gusta mucho, siento yo que tiene que ver porque me gustan las pensiones, pero yo me veo litigando en temas pensionales y no solamente en eso, sino haciendo textos, haciendo cosas duras sobre temas pensionales, seguridad social en general. Y esto por el sector privado y digamos por el lado del derecho. Pero sí, ser presidente es un sueño que me gustaría cumplirle a la Jerome chiquita. Y muchas cosas pueden cambiar, obviamente, y Sí, muchas cosas seguro. pueden pasar. Pero serías una presidenta libertaria. ¿Crees que las ideas libertarias tienen alguna posibilidad de mejorar la situación de Colombia? Totalmente. Yo, si pudiera, mejor dicho, en mis manos, si en mis manos estuviera Colombia, sería libertaria ya, en este momento. Tener ¿Eso qué significaría? Eso significaría por lo menos empezar con un estado mínimo, Julio, que es imposible que Colombia sea un estado cada vez más grande, con más burocracia, con más ministerios, con cada vez más contratistas, con más gasto. Y uno dice, listo, y ese gasto y tanta inversión, gasto público, que ha traído para el país. ¿Somos ricos? ¿Somos un país rico? ¿Ayudan al sector privado? Satanizan al sector privado, entonces no, no para nada. Entonces mi Colombia futura, libertaria, sería una Colombia con un estado mínimo, un estado chiquitico. Alguna vez escuché cuando me estaba haciendo libertaria una analogía que decía que el estado sea como un grano de arroz, algo así, y que el estado no sea el importante, que la gente no sepa quién es el presidente, no sepa quiénes son los ministros, que quienes sean los importantes en el país sean quienes producen el dinero, quienes generan empleo, el sector privado, los trabajadores y demás, pero un político. Ese sería mi ideal. Entonces, por supuesto, yo, pues no sé si hace falta decirlo, pero yo amo a mi ley. No sé si hace falta decirlo, si ya quedó muy claro. Sí, bueno. Em, Ahora mencionabas algo que me parece bastante, digamos, una parte oscura de tener visibilidad pública en redes sociales, sobre todo, y es cómo recibes ataques feroces, memes, insultos, calumnias, bueno, todo tipo de cosas, pues que aún yo tengo 38 años, para mí son, digamos, que también me llegan ese tipo de insultos, algunas veces son molestas, otros no tanto, ya uno se va acostumbrando, pero algunas veces son molestas, incómodas. Además que en redes sociales buscan la manera digamos, es una competencia por ser lo más hirientes posible. Tal cual.
lo que no me imagino es tener 19 años como tú. Digamos, está uno construyendo también su identidad, construyendo, todavía terminando de construir su personalidad y que lleguen este tipo de mensajes, creo yo, debe ser muy duro. ¿Sí, sí es así o ya tienes una piel tan gruesa que no te importa para nada los memes, los insultos, las calumnias, todo ese tipo de cosas? Me encantaría decirte que no me importa para nada, Sí. pero no, eso sería mentirle y mentirle a las personas que nos están viendo. Creo que me importa menos que antes. Y eso para mí es ganancia. Ajá. Porque cuando todo esto empezó, que yo tenía 17, o sea, además era más niña de lo que soy, eh, tenía 17, me atacaban unas cosas que yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Que ahí la Y mayoría de gente dice, no, esto no es conmigo y simplemente se desaparece de redes sociales, ¿no? tal cual. Y yo dije, ¿qué es esto? Pero yo, no, voy a seguir adelante, no me importa. Pero en ese momento me afectaba un montón, Julio. O sea, yo nunca replanteé, nunca dije, voy a dejar de estar en redes, no, porque eso sería darles el gusto a las personas que me atacan, pero sí decía como, bueno, Dios mío, ¿cómo manejo esto? Ayúdame, Dios. Entonces, una de mis herramientas es hablar con Dios como, quizá como decir como, Dios mío, quisiera decirle a estas personas tal, pero no, me desahogo así. Pero ya han pasado más de 2 años, Julio, y ya con el tiempo aprendí que comentarios en Twitter de gente anónima, de gente que ni da la cara, ¿para qué les voy a poner cuidado? Sí, sí, es... O sea, ¿qué tan inseguro debe ser esa persona para no dar su cara y para estar insultando a alguien que tiene seguramente 20 años menos? Sí. Yo. Entonces, aparte los insultos que a mí me hacen usualmente no tienen nada que ver con las ideas políticas, sino que se meten con mi físico e inventan cosas de mi familia, tonterías, ¿sí? Entonces digo, ¿para qué les pongo cuidado? Ahora, obviamente me siguen afectando. Y aunque yo haya silenciado un montón de cuentas en ese entonces, obviamente sigue gente que sigue diciendo cosas, pero yo he podido nivelarlo al saber que así como hay gente que me odia y que me detesta y que dice cosas horribles, también hay gente que valora el trabajo que hago. Y sabiendo eso, digo yo, vale la pena. Si lo pongo en una balanza, digo, ¿qué me importa más? ¿Las críticas que recibo todos los días de mi vida o saber que a una persona le fue útil un video que hice? Sí. Es Y vi que compartiste una columna que escribió Javier Mejía. muy buena, Bueno, muy buena. Javier Mejía, que bueno, no recuerdo exactamente el título, pero era algo como la importancia de los haters. Sí, Algo de ese estilo. Y Javier, creo que es una manera muy útil de verlo, ¿no? No como me están haciendo daño, sino como sin intención te están ayudando a que lo que tú dices llegue a más gente. ahí Javier, contémosle a la gente que decía esa columna de Javier Mejía, que si no la han leído, ojalá la pudieran leer, creo que es en Forbes. Me pareció a mí de lo mejor que he leído hace mucho tiempo. Sobre todo porque te toca mucho. identifiqué, yo Sí, no, yo también, claro, sí, es muy buena la columna. retweet. Ahí básicamente lo que explicaba el profesor Javier Mejía es que todos estos haters, que son gente evidentemente que no tiene tu postura política, al empezar a comentarte y comentarte, lleva tu trino, tu video a esa audiencia, a lugares a los que nunca pensaste que ibas a llegar. Sí. Y puede que llegue y a uno le resuene en la cabeza, oiga, lo que está diciendo esta vieja puede tener sentido, y lo que está diciendo esta vieja puede tener que ver conmigo. Ay, qué maravilla. Yo, bajo mis herramientas, yo nunca hubiera podido llegar a ese sector, pero gracias al hater lo pude hacer. Y aparte explicaba Javier Mejía que los haters se vuelven tus mayores fans, porque en todos tus trinos tienes el mismo comentario o a la misma cuenta diciéndote cosas. Entonces, se me hace, digamos a mí, que decía él y yo lo comparto, que es satisfactorio saber que hay una persona que dedica por lo menos una hora de su semana a estar pendiente de qué dijo esta. Qué maravilla, pues podría estar haciendo muchas cosas mejores que estar pendiente de qué hago yo, qué haces tú, cualquier persona y comentar ahí. Y también hay que decir que este fenómeno de los haters, bueno, de la gente que usa las redes sociales tal vez para menguar sus frustraciones, no es solamente contra la gente, o sea, los libertarios o la gente derecha o la gente que está en nuestro espectro de opinión, sino que también la gente de izquierda, que son relevantes Reciben políticamente, reciben el mismo trato quizá de muchos de los que a nosotros nos apoyan y nos comparten en redes. seguramente. Entonces es una doble cara. De hecho, yo diría que la presidencia de Gustavo Petro en alguna medida obedece al fenómeno que describe Javier, En su ¿no? columna. Que es los haters de Gustavo Petro
lo han ayudado también a que su mensaje haya llegado incluso más lejos. Que el ejemplo de Isamas, Incluso bueno, empezando por uno que no fue un ataque digital, pero fue el de Alejandro Ordóñez que lo destituyó de la Sí, alcaldía de Bogotá. lo impulsó, Lo impulsó muchísimo, pero lo mismo se puede hablar de las redes sociales. Entonces, sin duda. es una cosa muy rara de las redes sociales, ¿no? Atacar, sobre todo con argumentos malos, ¿no? Y con odio y con malas palabras y con todo esto, pues es no perjudica al quien recibe el ataque, sino que lo beneficia. Totalmente. Y ahora, otro cuento asunto, Como dice Javier, también a mí me da susto hablar de esto, de este fenómeno. para que si dejan de hablar de nosotros. Porque de pronto nos dejan de atacar, entonces tampoco es hablarlo mucho, era como Javier, porque baja esa columna porque no sabe, me encantó, pero mejor que nos encuentre. Si ustedes conocen a algún hater de nosotros, no le vayan a contar esto, sino que más bien sigan tirándonos hate. No le vayan a compartir el fragmento. Sí, por Habla favor, no. de los haters. Otra cosa que yo he encontrado, ¿sabes? Es que los haters tienden a ser cobardes. Entonces no, este tipo de expresiones de odio digital no se traducen en que en la calle te vayan a gritar, salvo un par de cosas en un par de ocasiones, pero la enorme mayoría de gente en la calle pues lo saluda a uno con amabilidad, incluso si uno se encontrara al hater de frente seguramente no diría nada y te saludaría normal. Entonces, Seguro. Pues yo Hay mucho- experiencias lo hay- solo he tenido dos, o sea, en la calle, ¿qué te pasó? dos. Una del concierto de Sabina. Uy, que esa sí fue muy inesperada porque, bueno, Sabina era muy de izquierda Sí. y tiene canciones muy de izquierda y como ya lo conté al inicio, a mí me encanta la música de izquierda, entonces yo, por supuesto, estoy en conciertos de izquierda, pero pues yo estaba ahí con unos amigos Sí. y cuando ya se acabó el concierto, yo salí y estaba por la salida de la platea, es decir, de las boletas más caras, que esto es importante en la historia. Cuando sale un tipo joven, yo creo que de tu edad, con otro, y estaban medio... Prácticamente. Un niño, sí, un bebé. Estaba- Estaban medio tomados. Y llevaba yo como 2 semanas de lo de menos Marx más Hayek. O sea, era muy reciente. Y el tipo viene, Julio, caminando hacia mí y algo gritó para llamarme atención. Entonces yo lo volteé a mirar y cuando yo ya vi que el tipo venía, o sea, se me pegó muy, muy encima mío a insultarme, a decirme usted es una idiota o usted es una estúpida, algo así. Y yo me quedé así totalmente paralizada, mis amigos también. Y dice, Sabina leería más a Marx y menos a Hayek, deje la incoherencia. Y entonces como que el amigo como que lo empezó a correr y el tipo seguía caminando ya para allá, pero volteando, gritándome cosas. Eso fue para mí muy extraño. Cuando en un momento, en 2 segundos, yo reaccioné y como que le respondí algo, obviamente no grosero, sino como que, pero Cada estar borracho, pues sí, para decir eso. decir eso. Seguramente, La cobardía. pero lo que a mí me causa mucha gracia, entonces que porque yo hablo de que la boleta más cara, porque el señor estaba muy bien vestido, no se veía uñero, una persona seguramente muy estudiada, muy bien vestida, insultando a otra persona en la calle, Mm. ¿para qué? O sea, usualmente uno dice, es que la gente que no tiene educación suele ser más violenta. Estoy segura que este señor es muy educado, muy bien vestido, con dinero, que hace insultando a una persona 20 años menor que él en la calle. No, pues imagínate. Tus videos cada vez son más virales. Estábamos viendo tu cuenta de Instagram y algunos videos casi llegando a 2 millones de reproducciones. Qué alegría. Y hablando sobre unos temas que son bastante densos. Digamos, un contenido que no es fácil de vender, ¿no? No son story time que también has hecho de story times del documental y eso, pero en general son temas o la reforma pensional o temas que incluso son jurídicos como esto de las APAs y las APAs. ¿Cuáles crees que son las razones por las que tú logras llegar a ese público tan amplio y que es porque eres joven, porque eres mujer, porque no vienes, digamos, como diría el presidente Petro, de las oligarquías y de las élites oligárquicas de Colombia, sino que vives en un barrio de estrato 2? ¿Es o es la manera en la que dicen las cosas? ¿Qué tiene que...? Yo creo que el tema del estrato 2 sirve para quien lo conoce, pero es que seguramente el 90% de personas que están viendo este podcast y el 90% de gente que ve mis videos no sabe de eso. Porque pues yo no
pongo fotos de mi barrio, de mi casa. O sea, quien sabe, sabe que yo vivo en San Cristóbal Sur y me encanta mi casa. Y que estudio en una gran universidad, pero porque estoy becada. Pero el resto de gente yo no creo que lo conozca. Más bien siento yo, Julio, que ha sido la No consistencia. quería quitarte mérito, ni mucho menos. Simplemente estaba no. planteando como elementos. Bro, yo siento que ha sido la consistencia en hablar de, por ejemplo, el de pensiones, que el de pensiones tiene 1.900.000, a menos de una semana publicado 1.900.000 de vistas en solo Instagram. Es la consistencia, que el hecho de que hayamos sido solo nosotros los que hayamos hablado de eso nos convirtió en la cara de las pensiones. Eh, y saber que yo no hablo, por ejemplo, en ese video, estoy mostrando una evidencia, no hablo en una ideología de la reforma es mala porque ideológico. No, miren lo que me acaban de decir, miren lo que descubrí tras escribir un derecho de petición. Sí, eso como, yo creo que a las personas, digamos, la audiencia le gusta eso, que uno no se quede solo en el discurso, sino que ya pase a hacer cosas más que tengan que ver, digamos, con acción. Eso por un lado. Por el otro lado, la razón por la que yo empecé a hablar de pensiones es porque me di cuenta que tenía una facilidad de explicar estos temas. Y es que el primer día que me explicaron a mí sobre temas pensionales, ese día yo dije, o sea que tú me estás diciendo que Colpensiones es una pirámide. Eran sí, perfecto. Y ya, como yo dije, ay, yo entendí esto muy fácil, pues voy a explicarlo muy fácil. Y así ha sido y así he intentado explicarlo en otros temas que a mí me gustan, digamos, esa facilidad. Pero pues no me queda muy bien a mí decir que explico fácil, sino más bien preguntarle a la gente que ve mis videos, ¿usted entiende fácil? Y cuando alguien me dice que me entendió, yo es como, Dios mío, es mi victoria, es mi satisfacción. Que un amigo de la universidad, el novio de una de mis amigas de la universidad, que no tiene ni idea de política y no le gusta, le escribió a mi amiga, amor, este video de Jerome, y le mandó el pantallazo, me acaba de hacer entender la reforma pensional. Oh, para mí eso fue... A mí alguien me dijo hace poco que una de las razones de tu éxito era, por supuesto, te ven muchos jóvenes, pero también te ven muchos papás de jóvenes, ¿no? Personas que tienen quizá hijos adolescentes o Sí, seguro. hijas adolescentes cercanas a tu edad y ven quizá cosas en ti sobresalientes de alguna manera que pueden usarte a ti como un ejemplo. ¿Crees que eso es así? ¡Qué horror! Me da Que pánico. la señora puede decirle a, no sé, te voy a poner un caso, pues, de un estereotipo al adolescente que no quiere estudiar, que no quiere trabajar, que está en la casa, que se emborracha todos los fines de semana o que quizás está consumiendo drogas, pues que alguien de su edad esté haciendo cosas un poco que generalmente son ajenas a las personas de tu edad, ¿no? Participando en espacios, hablando de cosas que no son usuales. ¿Crees que hay algo de eso también? Podría ser, pero me da pánico y me causa horror. Porque digo, ¿cómo reacciono yo si mi mamá me saca? Vea, ella sí, ella... ay, ¿No te gusta ese no. ser un ejemplo? No, o sea, porque digo, ¿qué pasa si mi mamá a mí me saca? Vea lo que hace esta niña. Obviamente no lo hace porque pues no. Pero si mi mamá hiciera eso, yo le cogería fastidio a esa niña. Pues no, papás, si ustedes hacen eso con sus hijos, no lo hagan porque sus hijos me van a odiar. Por favor, no lo hagan. Y bueno, y si has pensado en, bueno, ¿qué le recomendarías? Obviamente, pues, Al joven. no es nadie, qué le dirías a ese joven? Porque lo que sí yo veo, digamos, diferencial, si se quiere, pues como en el ánimo, en el espíritu de esta generación y en ti, que eres, obviamente, eres una persona distinta que sobresale, tiene que ver con el interés, ¿no? Como con lo que has hablado mucho de eso de la pasión, Sí. yo siento que es una causa y yo obviamente puedo estar equivocando y puedo tener muchos sesgos y estereotipos y todo, pero siento que los jóvenes de esta generación son un poco apáticos en general, ¿no? Son como muy ensimismados, apáticos del trabajo, de la vida, no solamente de temas políticos, estoy hablando en general de todo. ¿Qué les podría decir a ellos o a sus papás de, hombre, Al joven, yo creo directamente, al papá que no fuerza al niño a hacer nada, al joven a hacer nada, porque no hay cosa que más nos molesta a nosotros los adolescentes que los papás nos digan, haga tal cosa. Y me causa a mí, mis papás van a ver esto y van a decir, de razón es que ella no hace eso. Sí, porque no me digan qué tengo que hacer, ¿verdad? Y porque todos los jóvenes somos así, no me digan qué tengo que hacer. Entonces, si no me digan qué tengo que hacer, papás, tratemos de meternos lo menos en las decisiones muy de los jóvenes. Y en el jóvenes, a mí me pasa mucho también, hay personas que dicen, no, pero tú te ves muy feliz con tu carrera. Julio, yo he tenido mi crisis de carrera, pues
tú sabes, personas muy cercanas lo conocen. Yo, ¿será que el derecho sí es para mí? ¿Será que yo sí? Y entonces, ¿qué he hecho yo para decir, sí, es lo mío? Uno, decir, es mi pasión. Yo hago todo con amor. O sea, las cosas de las que yo hablo y de lo que yo sigo, todo es con amor. Yo digo que yo estoy enamorada de Nacional, enamorada de las pensiones, enamorada de mi universidad, porque fue un sueño entrar ahí, o sea, una bendición. Entonces, yo sé que todos los jóvenes estamos enamorados de lo que nos guste, de nuestra música o de lo que sea. Y si no estamos enamorados aún es porque no lo hemos descubierto qué es lo que nos mueve el alma, pero ensayo y error uno lo encuentra. Y si uno se dedica a hacer eso que uno ama, así al papá no le guste, no sé, ser músico, y el papá dice que no, hombre, es lo que a ti te mueve, seguramente vas a ser el mejor. Entonces, si uno se dedica a hacer esas cosas que uno ama y que le salen del corazón, seguramente va a ser muy feliz y va a encontrar una motivación. Y siempre que les pase lo que a mí me pasa con la carrera, que es, oiga, ¿será que no? ¿Será que sí? ¿Será que me gradúo y no ejerzo nunca? ¿Será que hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es, no, ¿por qué estoy estudiando Derecho? Porque yo anhelaba, yo le escribía las cartas al niño, Dios, Dios mío, yo quiero entrar a... O sea, es que yo quiero estudiar Derecho desde que estoy en quinto. Entonces, es por eso, sí, es un sueño. ¿Cómo voy a algo que me hacía tan feliz la ilusión y que yo sé que me hace feliz? ¿Por qué voy a decir en estos momentos, no, ya no? No, hay que amar las cosas. Sí, por ahí hay una conferencia de Jesús Huerta de Soto, que es este profesor muy libertario, muy anarcocapitalista, Un grande. ese español, que no habla sobre temas económicos y políticas, sino sobre la vida, ¿no? Como consejos, no recuerdo exactamente el nombre del título, lo pueden ahí buscar en YouTube, pero es algo así como consejos para la vida. Y uno de los consejos que, pues el que se me quedó de esa lista es uno que dice, si usted no siente entusiasmo, fínjalo. Entonces a veces uno no tiene ganas de hacer nada y está aburrido y no siente pasión por las cosas, que es muy importante. Entonces él dice, bueno, si usted no quiere levantarse hoy, pues finja que si quiere despertarse técnica. con el entusiasmo. Al final fingir el entusiasmo termina convirtiéndose Contagiándolo. en algo real. Entonces es un buen truco, ¿no? A veces Sí, sí. hace falta fingir un poquito que sí me importa la universidad, que sí me importa lo que estoy haciendo, que sí siento pasión, que eso eventualmente se convierte en algo real. De acuerdo. Entonces, Me gusta. es una buena. Me gusta. Em, ¿Qué sigue? Cuéntame un poco cómo crees que sigue tu papel, digamos, en la opinión pública de acá en adelante. Porque la reforma pensional, esta es una respuesta que podemos dar entre los dos, pero yo te la quiero hacer. Hace un año estuviste grabando un documental, se ha demorado un poquito, estaba ahí en el horno, Pero ya. ya está muy pronto para salir. Entonces te voy a dejar que es la chiva de cuándo vamos a estrenar el documental, que se llama, Claro. cómo se llama. Cuéntanos más detalles de eso. Bueno, para mí, yo te agradezco aquí en el podcast porque para mí nunca pasó por mi mente grabar un documental. Y gracias a lo que hemos hecho en No Sí. con mi ahorro, Una gran experiencia. lo pudimos hacer. Según Colcheck, financiada por la Ultraderecha. Pero para mí, Julio, de verdad, muchas gracias porque esto es en gran parte gracias a ti y a No con mi ahorro. No, muchas gracias a ti por acompañarnos. No, Porque para somos- mí. Bueno, en No Con Mi Ahorro somos, digamos, tres los voceros, pero hay más personas que están Atrás. Detrás de cámaras. que están detrás de cámaras, que son muy importantes. Entonces, Sin duda alguna. todos ellos han sido muy importantes. Sin duda alguna. Lo del documental, imagínense que grabamos un documental, nos fuimos a Argentina y a Perú, y también hablamos de Venezuela y Colombia, contando las experiencias pensionales de estos países. Yo necesitaba entender por qué a los jóvenes de mi generación, justamente, los habían dejado, y aquí les voy a dar el título del documental, Sin permiso para envejecer. Así se llama el documental, Sin permiso para envejecer. Por eso nos fuimos a estos países, Argentina, en donde les expropiaron el ahorro pensional a los jóvenes y a todo el mundo. Le quitaron el ahorro pensional a todos. Y en Perú, que es un ejemplo usado, los detractores de la libertad lo usan para decir que el ahorro no funciona. Entonces nos fuimos allá a hablar con expertos y a hablar con los afiliados y sacamos un documental que para mí, pues a mí me gustó mucho. Yo espero que los que lo vean también les guste Y aprendan. y aprendan porque hablamos con expertos
geniales, tanto en Argentina como en Perú, gente que yo decía, ojalá tuviéramos en Colombia uno así, ojalá tuviéramos en Colombia a alguien, algún experto, un académico que se atreviera a decir que hay expropiación. Pero bueno, ustedes se van a encontrar con ese tipo de personas maravillosas en el documental. ¿Y cuándo lo pueden ver? Se va a publicar, lo vamos a publicar en Bogotá, vamos a hacer una ceremonia bien bonita el 21 de agosto. No sé cuándo se publique el podcast, pero muy pronto. Muy pronto. Será el 21 de agosto, es muy pronto, o sea, ya tenemos fecha y poder ver en pantalla grande el resultado de todo el trabajo de No con mi ahorro, porque así veo yo el documental. El documental es como el cierre de esta lucha a favor del ahorro de la gente. Entonces ojalá les guste, ojalá se sientan identificados, pero sobre todo ojalá aprendan así como yo aprendí hablando con los expertos. Y ahí un poco vamos eso es un poco cliché lo que voy a decir, pero lo de No con mi ahorro fue un punto de partida porque pues las defensas de las libertades y en el núcleo de la defensa de las libertades está la defensa de la propiedad, no se acaba, digamos, con esta Con el ahorro pensional. derrota muy parcial, ¿no? Hay muchas otras formas de propiedad que están bajo amenaza, muchas otras iniciativas muy peligrosas y hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces es que sea un punto de partida, ese día vamos a comentar un poco en qué vamos a seguir, va a ser chévere también porque vamos a lanzar nuevas iniciativas y nuevos proyectos para continuar con esta, digamos, con esta defensa de la propiedad. Vamos a tener también visitantes internacionales, no voy a desviar todos los detalles, pero va a ser pues un evento muy chévere, muy interesante para mostrar ese trabajo que hicimos con el apoyo, según Colcheck, de el fascismo ultra mega fascista internacional y etcétera, ¿no? Es un chiste en realidad, pues que con el apoyo de Atlas Network, que es un centro de Un gran centro. una gran red de centros de pensamiento, Exacto. obviamente libertarios. Entonces, como un Seguramente. comunista nos va a financiar. Sí. El Colchec seguro esperaba que, no sé, Colombia Humana nos tirara o algo. Sí, se nos financiará Open Society, es el único donante legítimo, pues, que son los que les Los donan, financian a todos. pues que no estén en esa órbita, pues entonces son de ultraderecha. Pero bueno, en fin, ahí estaremos lanzando el documental. 21 de agosto. Jerome, muchas gracias por acompañarme en esta charla, ojalá que la repitamos, hablando sobre nuevos temas de actualidad y hablando sobre también el futuro de Colombia. Bueno, antes de despedirnos, ¿cómo te imaginas que va a ser la Colombia que va a enfrentar tu generación? Hay algo que sabemos a ciencia cierta, que es una Colombia más vieja, pero ¿qué otras cosas Más vieja, sin sesión, con deuda. En todo mal. en 2050 o en 2060? ¿Cuál va a ser el escenario que viva tu generación cuando ya sea, digamos, la que lleve las riendas de este país? No veo muy buen panorama, Julio. Bueno, gracias por el optimismo. Yo me imagino que los invitados al podcast dicen, no, una Colombia. No, yo no lo veo muy bonito. Y no es por culpa de mi generación, sino por las decisiones que se toman hoy que afectan a mi generación. Seguramente muchos de los problemas que nosotros estaremos pagando a futuro ni siquiera van a ser causales nuestros, o sea, por culpa nuestra. Entonces, evidentemente será un país más viejo, con muchos problemas del sistema de salud. Estoy segura que va a tener, no solamente porque el sistema de salud que tenemos Se lo- afectado por Petro, sí, se lo haya tirado básicamente, sino porque el hecho de que seamos más viejos ya, uy, eso ya va a Claro, ya ciertas teníamos consecuencias. una bomba de tiempo Sí. enorme en el sistema de salud, ahora pues con mucho más lejos va a ser No, un no, no problema. me imagino yo un Todavía sistema más de grave. salud, sí, grave, Y al mismo tiempo con menos cotización. con menos cotización, menos plata y más gente, todo mal. Igual que las pensiones, mi generación sin pensión, no solamente sin pensión, porque es algo a lo que yo ya me resigné, sino con una deuda que no es nuestra. Es como, Julio, es como todo el panorama que vamos a tener de Colombia en el futuro, es como si a los jóvenes nos dijeran en unos 30 años que nuestros papás se fueron a la cervecería del barrio a tomarse unas cervezas entre ellos y que no pagaron. Entonces que nosotros tenemos que pagar las cervezas que ellos se tomaron, pero además con todos los intereses. ¿Eso es justo? No, y no solo en tema pensional, no solo en tema de salud, en todo lo que pase con el país, así va a ser el futuro. Yo obviamente espero que en 2026 llegue un buen presidente, presidenta, lo que sea, pero realmente no creo que un presidente sea suficiente para reversar todos los efectos negativos que va a cargar mi generación y ni hablar de las siguientes. Bueno, ojalá que Jerome, presidenta, pueda corregir algunas Si no, un presidente lo algunos de primero esos que hace es grandes problemas que seguramente vamos a seguir cargando, ¿no? Eso sí seguro que vamos a estar llenos de problemas, ¿no? Como siempre. pero más que ahora, Julio. Este país siempre ha tenido muchos problemas, pero quizá ahora
agigantados por las malas ideas que se están cultivando en el presente. Sin duda alguna. Pero bueno, por eso hay que seguir trabajando, a defender la propiedad y tratar de dar todo lo de nuestro lado, así es una semillita de 3 personas. Ni que sea un optimismo ingenuo, ni tampoco pues un derrotismo, Tal un cual. fatalismo. Al final el futuro pues se va construyendo de acuerdo a lo que hagamos ahora, entonces vamos a ver qué pasa. Sí. Jerome, muchas gracias. Gracias, Julio. Estás bien. Gracias, tú también. Chao. Vemos ahora, entonces vamos a ver qué pasa. Sí. Jerome, muchas gracias. Gracias, Julio. Estás bien. Gracias, tú también. Chao. Vemos.